Hola gente, hoy día estamos 1 de enero, feliz año para todos. Empezamos un año lleno de rutas y lleno de energía para manejar bicicleta, gente. Hoy estoy en el cruce de Aviación con Avenida Angamos. Estoy en la Avenida Aviación y para acá atrás mío está la Avenida Angamos. Entonces vamos a ir justo al cierre de Angamos entrando para Primavera. ¿Para qué? Para ver a la nueva ciclovía Primavera, que ya la inauguraron justo antes de Navidad. Así es que vamos a ver qué tal está la ciclovía y con qué nos sorprende. Empezamos la ruta saliendo de la avenida Aviación en San Borja y entramos a la avenida Angamos para seguir con la avenida Primavera. Es la continuación prácticamente. De este lado ya estamos en el distrito de Surquillo. Ahora, en este punto me doy cuenta que la ciclovía está bastante deteriorada. Aquí a mi derecha se encuentra la clínica Neoplásicas. Como pueden ver, estoy dentro de una ciclovía. Lo que tengo duda es si este espacio claramente le pertenece a Surquillo o le pertenece a San Borja, porque estamos en el límite, claramente en el límite. No sabría este espacio, porque estamos en la auxiliar de la pista, a quién le pertenece, a qué municipalidad, para que pueda hacer la remodelación de la misma, porque como ven, la ciclovía está bastante deteriorada. Si bien en un inicio hubo una motivación de ciclovía, ya prácticamente ha desaparecido con los años. Este video lo estoy grabando el 1 de enero, día feriado, inicio del año. Y como pueden ver, no hay tráfico, no hay tránsito, no hay congestión vehicular, porque es un día totalmente inusual. Pero el día con día y obviamente en hora punta, esta situación de mantener la división entre una ciclovía y la pista normal en la que cualquier auto puede circular se vuelve inestable. Incluso como ven, o sea, adelante, muy aparte de que sí sea el espacio de una ciclovía, los autos pasan por encima de ella sin culpa alguna, por decirlo de una manera. En este momento estamos entrando ya a Surco y a la ciclovía de la avenida Primavera correspondiente a Surco, al distrito de Surco. Para los que me ven de otros países que no sea Perú, cada municipio le corresponde un espacio de suelo. Entonces, y cada municipio es responsable de ese espacio. También hay avenidas comunes que no las ve un determinado municipio, sino directamente la Municipalidad de Lima, que es la capital, ¿no? La municipalidad directa. Pero en esta ocasión sí le corresponde a un municipio distrital de barrio, para que se entienda, que es el de Surco, que es el que ha hecho la remodelación de esta ciclovía. En estos momentos yo estoy pasando ya en la ciclovía correspondiente a Surco, como les comentaba, y en este espacio en particular, que ustedes no ven una división ni nada, es como si fuera un escalón hacia arriba. Entonces técnicamente es como si hubiera sido una vereda pintada toda de rojo, donde por la altura un auto no pasa a la ciclovía, no invade. Entonces sí hay una seguridad de un tope de cemento que impide el pase de un auto, de cualquier vehículo, a la ciclovía. Ya para otro tramo, cruzando la avenida de Caminos del Inca, que ya la pasamos atrás, ya empieza los topes y también un espacio de vereda de cemento, que o sea, todos los que son los topellantas, todo está bastante seguro, está muy bien. Si ven algo de tierra en el suelo, y digo esto porque esta ciclovía la han inaugurado antes de Navidad, es por los arreglos también que están haciendo de la parte de jardines, porque era simplemente arenilla o tierra de los propios jardines. Entonces no es que ya esté maltratada ni nada por el estilo, es simplemente eso, ¿no? Falta un poquito de higiene, pero siendo 1 de enero se entiende de que pues lógicamente puede estar algo sucio. Hay estos como subidas y bajadas, ayuda, pienso yo, bastante, conociendo a los ciclistas en general, a nivelar la velocidad del vehículo. Entonces ayuda bastante a controlar la velocidad, porque por norma en la ciclovía no puedes ir a más de 25 kilómetros por hora. Entonces sí ayuda a mantener una velocidad promedio para viajar en la ciclovía tranquilo, con otros ciclistas, con otros vehículos menores, como puede ser scooter y patines,
y viajar de una manera normal y tranquila, ¿no? Ya acabamos de pasar la avenida Velasco Astete, que también es un cruce importante para que quienes puedan hacer una conexión ahí a partir de esta ciclovía en adelante. Vamos a llegar hasta el final precisamente de esta ciclovía, de la ciclovía renovada, para que puedan ver toda la ruta sin cortes y para que vean exactamente qué tipo de beneficio le pueden utilizar, qué tipo de provecho para poder hacer un cruce, para poder hacer alguna conexión a sus rutas habituales urbanas. Ok, entonces ya estamos llegando al Repsol, que es el famoso Repsol. Muchos ciclistas deben conocer este punto. Y aquí finaliza la ruta. Gente, ok, acá concluye la ciclovía. Como vieron, acá es donde termina la ciclovía nueva, la ciclovía de primavera que han reparado. Lógicamente ya conecta con esta ciclovía de acá, que no está reparada, es simplemente una ciclovía alterna, pero ya hace la conexión. Como ven, está más segura. Esta ciclovía nueva está únicamente en el distrito de Surco, más no en toda la avenida Primavera, o sea, en este espacio, ¿no? En el espacio de Primavera Surco. Así es que, gente, ya saben, este es el famoso Repsol, punto en el cual donde muchos ciclistas conocen que se hacen rutas y se hacen puntos de encuentros aquí en este Repsol para salir acá a la Panamericana Sur, ya en una ruta, en alguna salida en grupo, lo que más deseen. Así es que, gente, es una buena rutita, la verdad que está muy bien. Si no quieren hacer la entrada por San Borja como hice yo de Angamos, porque como vieron, la parte de San Borja hoy día, que es 1 de enero, es poco usual que hayan autos. Como ven, la ruta que han visto ahora es totalmente inusual. Esta avenida usualmente está bastante congestionada, así es que está muy bien que haya puesto todos los métodos de seguridad posibles. Pero para la parte de San Borja, como vieron que es el inicio de esta ciclovía, sí está bastante desprotegido. O sea, ese es un lugar en el que invaden autos, micros, motos, todo, justamente porque está ahí un centro de salud. Entonces, y lógicamente, pues los conductores no respetan absolutamente nada. Entonces, si no les pones un cemento, es la única forma en que no puedan pasar. Esa parte sí está bastante insegura. Si no quieren pasar por esa parte, yo les aconsejaría que vayan de frente al Pentagonito de San Borja y de ahí entren para acá, para la avenida Primavera, y suficiente. La verdad es que es una manera muy segura de que pueden llegar hasta este punto y de ahí conectar a la salida que ustedes quieran. Gente, espero que les haya gustado el video, espero que se animen a salir más en bicicleta y sobre todo en utilizar las ciclovías las nuevas ciclovías que se están haciendo y que se están reestructurando las viejas también. Esperemos que vaya avanzando en este 2025 muchas más ciclovías para tener más espacios para todos y movilizarnos a todos lados en bicicleta, porque en Lima es el único vehículo que viaja realmente rápido, gente, realmente rápido. Y ya tienen muchos videos en el canal que se los demuestro y bastantes. Así que, gente, espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal, que me regalen un like, porque con eso apoyan muchísimo al canal y a toda la comunidad ciclista para que siga creciendo. Así que, gente, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. ¡Chao! Hands out to